manejar bien el concepto de funciones. Vea, este tema se llama funciones. Funciones. Las funciones son relaciones. No voy a explicar toda la parte teórica, pero así a profundidad. Las funciones son relaciones entre conjuntos de elementos reales y de objetos. Ahorita vemos qué significa una relación. Una relación, o sea, ustedes se relacionan con cualquier persona. Usted para relacionarse necesitan otra persona. Se pueden relacionar con un perro, se puede relacionar con un gato, en amistades, se puede relacionar con una pareja, se puede relacionar con profesores. Ahorita ustedes están haciendo relaciones conmigo. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy dando a cada uno de ustedes una tutoría, una clase de matemáticas. Entonces yo me relaciono con todos ustedes. Pero ese caso no es una función. O sea, es un concepto de relación. Para que sea función, yo solo me tengo que relacionar con uno de ustedes. Esa es la característica principal de una función. O sea, yo puedo decir, todas las funciones son relaciones, sí, pero no todas las relaciones son funciones. Por ejemplo, la relación que están haciendo ustedes conmigo, sí es una función. Porque ahorita, el único profesor que está recibiendo ustedes clase es conmigo. O sea, no tienen dos pantallas viendo dos profesores diferentes, sino están conmigo. Entonces, de ustedes a mí sí es función. De yo a ustedes no es función. ¿Por qué? Porque yo me relaciono con cada uno de ustedes. Yo me solo tengo que relacionar con uno de ustedes. Antes de entrar a la función, repito, a usted no le van a pedir qué es una función, no. A ustedes le van a dar algunas definiciones y unas palabras claves, que esas palabras, tenemos que manejarlas, que son las palabras de las funciones. Tengo dos conjuntos. Tengo un conjunto A y tengo otro conjunto, llamado conjunto B. El conjunto A es el conjunto B. En el conjunto A voy a tener elementos 3, 5, una persona, menos 3 medios y una letra. En el conjunto B voy a tener una M, menos 6, menos 5, 3, 4, N y una flor. O lo que sea eso. Esos son conjuntos. Conjuntos también lo van a ver ustedes en una parte de lo que es teoría de conjuntos. Que ese es algo nuevo que hace 4 años entró el ministerio y lo ha aplicado. Entonces esto me va a servir para los dos. El conjunto es un universo de elementos con característica en común. Digamos, el 3, el 5, la persona, el A y el menos 3 medio le pertenece a A. Por eso es la característica en común. Solo se encuentra en este universo. Estos que están aquí les pertenece al B. Por eso son conjuntos. Si yo tengo una relación entre estos conjuntos, digamos el 3 con la M, el 5 con el menos 6, el A con el menos 5, la persona con el mismo menos 5 y el 3 medios con este, ahí estamos trabajando con funciones. Ya ahí esa es una función. Profesor, pero hay algo. El 4 y la flor no se está relacionando. Pero no importa, para que sea función, los elementos que comienzan, o sea, que se relacionen primero, o sea, el primer elemento, todos los elementos de X se tienen que relacionar con uno solo. Profesor, el A y la persona se relacionan con menos 5. Sí, no importa que se relacionen con uno mismo. Pero al final el A solo se relaciona con menos 5. La persona solo se relaciona con menos 5. Eso es una función. Entonces, esa es una característica de una función. Si yo tuviera el menos 3 medio y se relacionara con el menos 5, ya no es función. ¿Por qué no es función? Porque el 3 medio se relaciona con dos personas y no puede ser función. Pero eso tampoco entra. Lo que importa son los valores o los nombres que tienen estos elementos. Que esto, por eso me estoy grabando esto, para que esto quede bien claro. Estos elementos, ojo, todos los elementos tienen un nombre. Bueno, antes de todo, este primer conjunto
se llama el conjunto del dominio. Cuando es una función, ya esto sí es una función. Cuando es una función, el primer conjunto se llama el dominio. Cuando es una relación no se llama nada, se llama un conjunto. Pero cuando es función, es el dominio. ¿Alguien sabe cómo se llama este otro señor? Yo sé que ahí lo tienen en su mente, en algún momento en su vida lo oyeron. ¿Alguien sabe cómo se llama? Excelente, un codominio. Bravísimo. Dominio y codominio. Otra cosa que también ustedes manejan dentro del plano cartesiano, recuerden que todo va pegado. Pero vimos álgebra abstracta, sí. Pero antes de ver álgebra abstracta, vieron plano cartesiano, vieron puntos. Entonces, esos puntos y ese plano cartesiano, ¿qué característica tiene? Están en ejes. Las funciones son parte de un plano cartesiano. Entonces van a estar en ejes. Entonces, el dominio, apréndase en esto, está en el eje X. O sea, estoy resumiendo toda la teoría de funciones en un esquema. Eso se llama un diagrama de Venn. Venn y Jordan fueron personas que desarrollaron diagramas para memorizar mejor. Por eso nuestro cerebro trabaja muy bien con la memorización con diagramas. Entonces veamos, en el eje X, ¿qué se encuentra en el eje X? El dominio. Así de fácil. Y el eje X, ¿alguien se acuerda cómo se llama el eje X? También. El eje de las que también lo vimos, se llama el eje de las abscisas. Muy bien, gracias. Abscisas. Eso los vimos en un momento. Esto tengo que ya manejarlo. Ah, si este está en el eje X, el codominio, ¿en qué eje estaría? Y el profe, en el eje Y, y el otro. Solo existen dos ejes en esto. Hay otro plano que es de 3 dimensiones, que es X, Y, Z, pero aquí no, son 2 dimensiones. Tengo el eje Y. Y el eje Y también se llama el eje de las ¿qué? Ordenadas. Vean que lo estamos resumiendo en un solo. Entonces, vean qué bonito. Bueno, si tiene algo bonito. El dominio, ¿dónde está el dominio? En el eje X. Ah, profe, el eje X es las abscisas. Sí, el dominio está en las abscisas. Entonces, en un examen dice, encuentren el dominio. Entonces dice, busco el eje X. Encuentren el codominio. Busco el eje Y. Encuentren el ámbito. Profe, ¿qué es el ámbito? Ya vamos a eso. En el eje Y o en las ordenadas. También los nombres que les ponen. Ok, estos que señalé, ahí que señalé con ese círculo en anaranjado, estos son elementos. Estos elementos tienen un nombre. Se van a llamar pre. La palabra pre significa antes. ¿Pre qué? Imágenes. ¿Por qué preimágenes? Porque aquí viene el concepto de la imagen. Yo me encuentro aquí, me observo en un espejo. Este señor es una pre-imagen. El reflejo del espejo es la que imagen. De ahí viene el concepto de reflexión. En física es reflexión. Una imagen, algo translúcido o algo que puede ser un metal, puede ser vidrio, puede ser cualquier cosa, refleja una imagen. Hay imágenes distorsionadas, pero siempre la misma imagen de la persona. O sea, si ustedes van a un espejo, ustedes van a tener una imagen. Eso significa van a hacer una función. Ninguno de ustedes se para en un espejo y aparecen dos personas a la par, sin estar otra persona, ¿verdad? O no aparezcan en el espejo, no son vampiros. Esas son cosas que hay que tener cuidado. Eso se llaman preimágenes. ¿Qué otro nombre se le llaman a las preimágenes? Se le llaman variables independientes. Vea, esta es la parte teórica de las funciones. Profe, ¿qué significa variables independientes? Que no depende. Por eso se llaman preimágenes. Yo no dependo de nadie para yo reflejarme en un espejo. Dependo de uno mismo nada más. La preimagen, antes de la imagen. Entonces vean cómo pueden hacer definiciones. Si yo le digo a ustedes, encuéntrenme la preimagen, o en el examen dice, encuentren la preimagen, yo sé que lo han oído. Y los que han hecho este examen han oído ese término. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el eje X. ¿Por qué? Porque el eje X está el dominio. Entonces, ¿las preimágenes son parte del dominio? Sí. ¿Por qué? Porque está en el eje de las abscisas.
Vean cómo este cosito ya me define todo. Cuando me dice cuál es la variable independiente, usted busca en el eje X. ¿Por qué, profe? Porque está en el dominio. ¿Por qué? Porque en el dominio están las preimagen y variable independiente nada más. Se acabó. Ahora viene el eje Y. El eje Y estamos con esto. Chicos y chicas, vean que escogí solo los que se están relacionando con el A. Estos se llaman como imágenes. ¿Por qué? Porque esta es la preimagen. Este va a ser la imagen. Entonces, los elementos del eje Y, que son imágenes. El codominio me refleja que imágenes. Una imagen es que parte del codominio. La imagen, ¿dónde se encuentra? En el eje Y. ¿Qué otra cosa se le llama? ¿Alguien se acuerda cómo se le llama? Bueno, también se le llaman variables que. Si estas son independientes, ¿cómo serían estas variables? ¿Alguien que me la diga? Si la otra es independiente, estas son variables que. Dependientes. Dependen de las preimágenes para existir. Otro nombre que se le llama, pero al conjunto de estos preimágenes, perdón, de estas imágenes, ¿cómo se llama? A ver, yo sé que se lo saben. Ámbito o qué, o rango. Todos estos nombres, aquí sí es obligado aprendérselo. O hacerlo en una hojita o lo que ustedes quieran, pero esto sí es obligado aprendérselo. Entonces, veamos, repasemos. El dominio es el que domina. El que hace para que hayan imágenes, que hayan reflexiones. El dominio se encuentra en el eje X o en el eje de las abscisas. Los elementos del dominio se llaman preimágenes o variables independientes. El codominio se encuentra en el eje Y o el eje de las ordenadas. Los elementos que se relacionan con el dominio se llaman como imágenes. El conjunto de imágenes se llaman ámbito o rango. Y también las imágenes se llaman variables que dependientes. Eso es concepto básico que tenemos que manejar. Otra cosa que se lo tienen que aprender, que es como el forro, este es el forro, esta hojita que voy a poner es el forro, son los pares ordenados. En los pares ordenados, cuando es función, el X y el Y, el X sería preimagen, sería dominio y sería que variables independientes. El eje Y, que sería ámbito, sería rango, sería que imágenes y sería variables dependientes. Esas son las partes de un par ordenado. Repito, esto es indispensable para el curso, digamos, de funciones. Esta es la parte teórica. Ahí el libro que yo les puse de la UNED, ahí aparece como 8 hojas explicando esto. Pero yo lo resumo en esta hojita. Esto es importante que lo manejemos. ¿Dudas sobre esto?